Dos amigos viajaban juntos por un bosque frondoso, disfrutando del paisaje y conversando sobre la vida, convencidos de que su amistad era inquebrantable. De repente, entre los árboles, apareció un enorme oso, rugiendo y avanzando lentamente hacia ellos con una mirada nada amigable. Apenas vieron al oso, uno de los viajeros, que resultó ser bastante ágil pero no tan solidario, trepó rápidamente a un árbol sin mirar atrás. El otro, que no tenía la misma habilidad para trepar, quedó paralizado por el miedo y sin opción de escapar. Recordando que los osos no atacan a los muertos, se tiró al suelo de inmediato, conteniendo la respiración y esperando que su estrategia funcionara. El oso se acercó, olfateó su cara, inspeccionó su cuerpo, tras unos segundos de suspenso absoluto, perdió el interés y se alejó lentamente. Desde su escondite en las alturas, el amigo que había trepado observó todo sin mover un músculo, asegurándose de que el peligro hubiera pasado. Cuando el oso desapareció, bajó del árbol con una sonrisa forzada y le preguntó a su amigo con tono curioso: «Oye, ¿qué te dijo el oso al oído antes de irse?». El viajero, aún algo tembloroso, se sacudió el polvo, miró a su compañero con una mezcla de decepción y ironía y le respondió: «Me dijo que tuviera mucho cuidado con los amigos que desaparecen en los momentos de peligro». El otro se quedó en silencio, sin saber qué responder, mientras su amigo ya tenía claro lo que haría la próxima vez que necesitaran confiar el uno en el otro. Continuaron su camino, pero la confianza entre ellos ya no era la misma. Algunas lecciones son difíciles de olvidar. Aquel viaje no solo les dejó una anécdota sobre un oso, sino una verdad mucho más importante: la amistad se demuestra en los momentos difíciles. Moraleja: en los momentos de peligro es cuando realmente descubres quiénes son tus verdaderos amigos. La lealtad se mide en las dificultades, no en las palabras. Un lobo flaco y hambriento caminaba por el bosque, con el estómago rugiendo como un trueno y la moral por los suelos. Después de días sin encontrar nada decente para comer, vio a lo lejos a un perro bien alimentado, con un pelaje brillante y una actitud relajada. El lobo, intrigado por su apariencia saludable, se acercó y le preguntó: «Amigo, dime tu secreto, ¿cómo logras estar tan fuerte y bien cuidado?». El perro, con aire orgulloso, respondió: «Es simple, trabajo para mi dueño. Vigilo la casa, ladro cuando veo extraños y a cambio, tengo comida abundante y una cama cómoda». El lobo escuchó atentamente. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a considerar la idea de dejar su dura vida salvaje. «¿Así que solo tienes que cuidar la casa y a cambio te dan todo lo que necesitas?», preguntó, imaginando un futuro sin hambre ni preocupaciones. «Exacto», dijo el perro con una gran sonrisa. «No paso frío, siempre tengo comida y hasta me acarician cuando hago bien mi trabajo». Justo cuando el lobo estaba a punto de aceptar la oferta, notó una marca en el cuello del perro y preguntó con curiosidad: «¿Y eso qué es?». «Oh, esto», respondió el perro con tono despreocupado. «Es la marca del collar que me ponen a veces cuando me encadenan». El lobo frunció el ceño y preguntó: «¿Encadenan? ¿Quieres decir que no puedes ir a donde quieras cuando quieras?». «Bueno, a veces no», admitió el perro, «pero es un pequeño precio a pagar por la comodidad de la vida que tengo». El lobo se quedó pensativo por un momento, miró al perro con una sonrisa y dijo: «Prefiero mi hambre y mi libertad antes que vivir con cadenas, por doradas que sean». Sin mirar atrás, el lobo se dio media vuelta y regresó al bosque, hambriento, sí, pero con el alma intacta. Moraleja: la comodidad tiene su precio, y muchas veces ese precio es la libertad. Antes de cambiarla por seguridad, pregúntate si realmente vale la pena el sacrificio. Una tarde tranquila en la pradera, un grupo de sapos descansaba junto a un pequeño charco, disfrutando del sol y conversando sobre cosas sin mucha importancia. De repente, un enorme buey pasó caminando cerca de ellos,
con su imponente figura y su aire majestuoso, pisoteando el suelo con fuerza. Uno de los sapos, impresionado por el tamaño del animal, sintió una punzada de envidia y decidió que él también podía ser grande y fuerte como el buey. «Miren bien», dijo con orgullo a sus amigos. «Voy a demostrarles que puedo ser tan grande como ese buey». Sin perder tiempo, comenzó a inflar su cuerpo, hinchando sus mejillas y estirando su piel todo lo que podía. «¿Qué tal ahora? ¿Ya me parezco un poco?», preguntó, con una sonrisa confiada. Los otros sapos se miraron entre sí, con una mezcla de diversión y preocupación, le respondieron: «Para nada, amigo. Ni de cerca». Terco y decidido, el sapo tomó aún más aire y siguió inflándose, cada vez más grande, ignorando las advertencias de sus compañeros. «¿Y ahora?», preguntó nuevamente, sintiendo que ya casi lo lograba. «Sigue sin parecerte, mejor detente», le aconsejó un viejo sapo con experiencia en desastres. Pero el sapo, cegado por su deseo de grandeza, ignoró la advertencia y siguió inflándose hasta que su piel quedó tensa como un tambor. Con un último esfuerzo, intentó inflarse aún más, hasta que, con un gran estallido, explotó en 1000 pedazos. Los otros sapos, atónitos, se quedaron en silencio unos segundos antes de sacudir la cabeza y decir: «Bueno, al menos lo intentó». Moraleja: no intentes ser algo que no eres por pura vanidad o envidia. La ambición desmedida y la obsesión por impresionar pueden llevarte a un final desastroso. Dos bueyes avanzaban lentamente por un camino polvoriento, arrastrando un pesado carro cargado de mercancías. El sol ardía en lo alto y el trabajo era duro, pero estaban acostumbrados. A cada paso, los bueyes sentían el peso del carro sobre sus hombros, tirando con toda su fuerza para que la carga siguiera avanzando. Sin embargo, el carro tenía un problema: sus ruedas eran ruidosas y no dejaban de chirriar con cada giro, como si ellas fueran las que más sufrían. Cric, crack, screech, se quejaban las ruedas sin parar, haciendo más ruido que un grupo de cotorras chismosas. Al principio, los bueyes ignoraron el escándalo, concentrándose en su tarea, pero con el tiempo, el ruido se volvió insoportable. Finalmente, uno de los bueyes miró a su compañero y dijo con resignación: «Es increíble, amigo, nosotros llevamos todo el peso y las ruedas son las que más se quejan». El otro buey, con una expresión de cansancio y algo de burla, respondió: «Así es, los que menos trabajan, muchas veces son los que más ruido hacen». Las ruedas, ajenas a la conversación, seguían chirriando como si estuvieran haciendo el esfuerzo de toda la carga. «Si tanto esfuerzo hicieran como ruido, este carro ya habría llegado al destino», murmuró uno de los bueyes con un suspiro. A pesar del escándalo, los bueyes continuaron su labor en silencio, demostrando que el trabajo real no necesita anuncios ni quejas. Paso a paso, el carro siguió avanzando, gracias a la fuerza y resistencia de los bueyes, aunque las ruedas seguían gritando su falsa indignación. Al llegar a su destino, los bueyes se sacudieron el polvo y se miraron con una sonrisa de complicidad. «Bueno, al menos ya sabemos quiénes trabajan y quiénes solo hacen espectáculo», dijo uno de ellos. Mientras tanto, las ruedas seguían rechinando, quizás porque ya no sabían cómo callarse. Moraleja: en la vida, los que más se quejan no siempre son los que más trabajan. A menudo, quienes realmente cargan con el esfuerzo lo hacen en silencio, mientras otros hacen ruido para aparentar que hacen algo. Un ratón de ciudad, acostumbrado a los lujos y la comida fina, decidió un día visitar a su primo, un humilde ratón de campo que vivía en una tranquila madriguera entre los sembradíos. Al llegar, el ratón de campo lo recibió con entusiasmo y le preparó un banquete con lo mejor que tenía: granos, raíces y un poco de queso seco. El ratón de ciudad observó la comida con cara de decepción y dijo con aire sofisticado: «Amigo, ¿cómo puedes vivir con esta comida tan simple?
En la ciudad tenemos manjares todos los días. El ratón de campo, intrigado, preguntó, ¿de verdad? ¿Y qué tipo de manjares? Quesos finos, pan crujiente, frutas dulces, pasteles, todo lo que puedas imaginar, respondió el ratón de ciudad con entusiasmo. Tentado por la idea, el ratón de campo decidió aceptar la invitación de su primo y juntos partieron hacia la gran ciudad. Al llegar, el ratón de campo quedó impresionado por la cantidad de comida que había en la casa de su primo, quesos de todos los tipos, galletas, frutas frescas y un festín digno de un rey. «Esto es increíble», exclamó el ratón de campo, emocionado mientras tomaba su primer trozo de queso. Pero justo cuando iban a seguir disfrutando del banquete, se escuchó un ruido aterrador, la puerta se abrió de golpe y un gato enorme entró sigilosamente en la habitación. Ambos ratones dejaron todo y corrieron por sus vidas, escondiéndose entre los muebles mientras el gato los acechaba con mirada hambrienta. Tras unos minutos de tensión y carreras desesperadas, el gato finalmente se fue. El ratón de campo, aún jadeando, miró a su primo y dijo, ¿y dices que vives así todos los días? Bueno, sí, respondió el ratón de ciudad, intentando sonar despreocupado. Pero, a cambio, tengo comida deliciosa. El ratón de campo sacudió la cabeza y con una sonrisa tranquila dijo, gracias por la invitación, primo, pero prefiero mi comida humilde y sencilla en paz, que un banquete en constante peligro. Moraleja, más vale una vida sencilla y tranquila que una llena de lujos pero rodeada de peligros. La seguridad y la paz valen más que cualquier manjar. Había una vez un granjero que, un buen día, descubrió que una de sus gallinas había puesto un huevo de oro brillante. Al principio, pensó que era una broma o algún tipo de truco, pero al tomarlo en sus manos, comprobó que era auténtico. Emocionado, vendió el huevo y recibió una gran cantidad de dinero. Su vida cambió de la noche a la mañana. Día tras día, la gallina ponía un nuevo huevo de oro, y el granjero se hizo cada vez más rico. Al principio, estaba feliz y agradecido, disfrutando de su creciente fortuna sin preocupaciones. Pero, con el tiempo, la avaricia empezó a nublarle la razón. Si pone un huevo al día, ¿cuánto oro tendrá dentro?, pensó con los ojos llenos de codicia. Su paciencia se agotó. No quería esperar un día más por otro huevo, quería todo el oro de una sola vez. Así que, sin pensarlo demasiado, tomó un cuchillo y sacrificó a la gallina, seguro de que su interior estaría lleno de riquezas. Pero al abrirla, se encontró con la peor sorpresa de su vida, por dentro era como cualquier otra gallina, sin rastro alguno de oro. En ese instante, el granjero se dio cuenta de su terrible error, pero ya era demasiado tarde. No solo había perdido la posibilidad de seguir recibiendo huevos de oro, sino que ahora se había quedado sin nada. Se lamentó, se dio golpes en la cabeza y se reprochó su propia estupidez, pero no había vuelta atrás. La fortuna que pudo haber disfrutado toda su vida desapareció en un solo instante por su impaciencia y codicia. Moraleja, la avaricia y la impaciencia pueden hacerte perder todo lo que ya tienes. A veces, es mejor ser constante y valorar lo que posees en lugar de quererlo todo de golpe. Un perro encontró un gran trozo de carne, y emocionado por su hallazgo, lo tomó con el hocico y comenzó a caminar orgulloso. Se sentía afortunado y poderoso, como si hubiera conquistado el mundo con un solo bocado. Mientras avanzaba, llegó a un puente que cruzaba un río de aguas tranquilas y cristalinas. Al asomarse por curiosidad, vio su propio reflejo en el agua, pero no se dio cuenta de que era el mismo. En su mente, aquel era otro perro, uno con un pedazo de carne aún más grande y jugoso que el suyo. La avaricia se apoderó de él y, sin pensarlo dos veces, decidió que quería ese otro trozo de carne también.
Abrió el hocico para ladrar y ahuyentar al otro perro, convencido de que así podría quedarse con ambos pedazos. En ese preciso instante, su propia carne cayó al agua y fue arrastrada por la corriente. Al ver su comida desaparecer, el perro se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de hacer. Desesperado, metió las patas en el agua intentando recuperarla, pero era inútil, la corriente ya la había llevado lejos. Miró nuevamente al agua, por supuesto, el otro perro también había desaparecido con su carne imaginaria. Ahora estaba solo, sin comida y con una enorme lección aprendida de la peor manera posible. Bajó la cabeza y siguió su camino, lamentando su estupidez, pero con la certeza de que nunca volvería a caer en el mismo error. Moraleja: la avaricia y la obsesión por tener más pueden hacerte perder incluso lo que ya tienes. A veces, por quererlo todo, terminamos quedándonos con las manos, el hocico, vacías. En una fría mañana de invierno, un hombre caminaba por el bosque tiritando, con la nariz roja y las manos heladas. En su recorrido, se encontró con un sátiro, una criatura mitad hombre y mitad cabra, que lo observó con curiosidad. «Pareces congelado», dijo el sátiro con amabilidad. «Ven a mi cueva, allí estarás más cómodo». Agradecido, el hombre aceptó y, al entrar en la cálida cueva, comenzó a frotarse las manos y a soplar sobre ellas. «¿Por qué soplas en tus manos?», preguntó el sátiro, intrigado. «Para calentarlas», respondió el hombre, disfrutando del calor que poco a poco recuperaba en sus dedos. El sátiro asintió y le ofreció un tazón de sopa caliente para que entrara en calor. Al tomar la sopa, el hombre sopló sobre ella antes de llevarse la cuchara a la boca. «¿Y ahora por qué soplas?», preguntó el sátiro, frunciendo el ceño. «Para enfriarla un poco, está demasiado caliente», explicó el hombre con naturalidad. El sátiro lo miró en silencio durante unos segundos, luego se levantó de golpe y tomó distancia. «No quiero nada que ver con alguien que usa el mismo aliento para calentar y para enfriar», exclamó, alejándose con desconfianza. El hombre, confundido, intentó explicarse, pero el sátiro ya había decidido que alguien tan cambiante no era digno de su confianza. Moraleja: desconfía de quienes cambian de actitud según les conviene. La gente que se contradice con facilidad puede ser poco confiable. Un hombre tenía una gata a la que adoraba más que a cualquier otra cosa en el mundo. Tanto la quería, que soñaba con convertirla en una mujer para hacerla su esposa. Un día, lleno de ilusión, pidió a los dioses que cumplieran su deseo. «Por favor, conviértanla en una mujer para que podamos estar juntos», rogó. Los dioses, conmovidos por su petición, accedieron, con un chasquido divino, transformaron a la gata en una hermosa mujer. El hombre, encantado, no podía creer su suerte. La llevó a su casa, la vistió con ropas elegantes y pronto se casaron, comenzando una nueva vida juntos. Al principio, todo parecía ir de maravilla. Ella era cariñosa, elegante y caminaba con una gracia inigualable. Pero, a pesar de su nueva forma, la mujer tenía ciertos hábitos extraños, le encantaba dormir al sol, treparse a los muebles y tenía una extraña obsesión por los hilos y los ovillos de lana. El hombre pensó que eran simples costumbres que desaparecerían con el tiempo, así que no le dio mayor importancia. Pero un día, mientras descansaban en casa, un ratón cruzó corriendo la habitación. Sin pensarlo dos veces, la mujer saltó del sofá con una agilidad impresionante, y con ojos brillantes de emoción, corrió tras el ratón, intentando atraparlo con las manos. El hombre se quedó boquiabierto. No podía creer lo que veía. «Pero si eres una mujer ahora», exclamó, viendo cómo su esposa acechaba al ratón como en sus viejos tiempos de gata. En ese momento, comprendió que aunque su apariencia había cambiado,
su verdadera naturaleza seguía intacta. Los dioses, observando la escena, sonrieron con complicidad. No importa cuánto cambie la apariencia de alguien, su esencia siempre se mantiene. Moraleja, la naturaleza de cada ser es algo que no puede cambiarse con simples apariencias. Puedes disfrazar lo externo, pero la esencia siempre prevalecerá. En una vieja casa, los ratones vivían aterrorizados por un enorme gato que los acechaba día y noche, atrapando a todo aquel que se descuidara. Hartos de vivir con miedo y sin poder moverse libremente, los ratones convocaron una gran reunión para encontrar una solución. Todos hablaban al mismo tiempo, proponiendo ideas descabelladas. Unos querían enfrentarse al gato, otros pensaban en huir y algunos sugerían simplemente aceptar su destino. De pronto, un ratón joven y entusiasta se puso de pie y dijo con emoción: «Tengo la solución perfecta. Solo tenemos que ponerle un cascabel al gato». Los ratones se quedaron en silencio, intrigados. «Así», continuó el joven, «podremos escucharlo venir y escapar a tiempo antes de que nos atrape». La idea fue recibida con gran entusiasmo. Todos comenzaron a aplaudir y a felicitar al ratón por su brillante estrategia. «Es perfecto», exclamaron algunos. «Es el plan que estábamos esperando», decían otros. Pero entonces, un viejo ratón, que había estado escuchando en silencio, se levantó con calma y preguntó: «Muy bien, la idea suena genial, pero, ¿quién de nosotros le pondrá el cascabel al gato?». De inmediato, el entusiasmo desapareció. Todos se miraron unos a otros, esperando que alguien se ofreciera voluntario. Un ratón tosió incómodo, otro miró fijamente al suelo y algunos fingieron estar muy ocupados enredando sus colas. «Bueno, yo tuve la idea, pero alguien más debería hacerlo», murmuró el ratón joven, intentando retroceder lentamente. «¿Yo? Ah, no, yo tengo la espalda mal», dijo un ratón anciano. «¿Y si lo hacemos en grupo?», sugirió otro, aunque sin mucha convicción. Al final, nadie se atrevió a llevar a cabo el plan, y los ratones siguieron viviendo con el mismo miedo de siempre, aprendiendo que decir algo es muy distinto a hacerlo. Moraleja: es fácil proponer grandes ideas y hacer planes ambiciosos, pero lo realmente difícil es encontrar a alguien dispuesto a llevarlos a cabo. Las palabras sin acción no sirven de nada.